Bueno, creo que cuando podemos encontrarnos los organismos no gubernamentales con los gubernamentales, se pueden realizar muchas acciones como lo es esta jornada, que es juegos, emociones, aprendizaje, familia, ¿no es cierto?, que son términos pero muy fuertes si nosotros nos ponemos a analizar. Entonces, ¿qué respalda todo esto? Respalda la trayectoria que nosotros tenemos, y nosotros digo porque cuando yo, María Inés Rebollo, docente de muchísimos años en el aula, en la gestión, diputada, mandato cumplido, pero también autora de la Ley de Educación Emocional, que permitió que junto con la cognición, con los conocimientos, la currícula se enriquezca. Entonces, ¿qué pasa? No podemos decir, bueno, tenemos una ley y nos quedamos tranquilos. No, está el antes, el durante y el después. Y esto es el después de las leyes. Tenemos dos leyes muy fuertes, que es la Ley de Educación Emocional y la Ley de Educación Disruptiva. Y la Fundación Emocionar, que soy la fundadora y me acompañan Karen Baucló y María Evelyn Bonini y después todo el equipo que trabaja conmigo, y nucleándonos y haciendo acuerdo con los organismos gubernamentales como lo es el Consejo de Educación y el Ministerio de Educación. Pero hoy tiene una particularidad. Hoy hay jornadas desde el área de la salud, desde el área del Ministerio de la Subsecretaría, de Adicciones, que fíjense que todos son problemáticas sociales. Cuando nosotros decimos matemáticamente tenemos que resolver problemas, y claro que hay que resolver problemas, pero no solamente problemas matemáticos, sino problemas que tienen que ver con la vida. Y el juego es una de las competencias y habilidades que el docente tiene que seleccionar en todos los órdenes, desde nivel inicial, primario, secundaria, en la formación docente. Hoy queremos proporcionarle herramientas a los docentes que asisten que tienen que ver con la selección de actividades lúdicas. Por supuesto que la autonomía del docente está presente y dirá, yo necesito para este nivel o para tal cátedra, en el caso de la secundaria también, ver de qué manera lúdicamente podemos trabajar. Y fíjense que cuando nosotros hacemos las jornadas institucionales en las escuelas, también la parte lúdica tiene que romper un poco, como se dice, el hielo, para que los docentes se puedan comunicar y aparezcan las habilidades emocionales, como ser la empatía. Pero para que exista empatía, primero tengo que empezar a incorporar a ver cómo fortalezco mi autoestima. Entonces, tengo que hacer una reflexión permanente, a ver, autoconocimiento, autoconciencia, a ver cómo estoy yo. Entonces puedo comprender al otro y también recíprocamente el otro me puede comprender a mí. Entonces, cognición y emoción son dos caras de una misma moneda, como lo dijo la autora Fox, ¿no es cierto?, que es una pedagoga. En lo que respecta a esta jornada aquí en la legislatura, digo, ¿sobre qué temática se busca trabajar? Bueno, justamente fíjense, juego, emociones. Cada vez que nosotros nos comunicamos, vamos cargados de emoción. Por eso la oratoria, el vínculo afectivo que surge cuando empezamos a dialogar, cuando nos miramos. Entonces, fíjense, juego, emociones, aprendizaje, familia en las escuelas misioneras. Entonces, dije recién, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? El juego lo fortalece al niño, fortalece al joven. Al niño, sobre todo, nosotros tenemos que plasmar allí, porque ese niñito de nivel inicial y ese niño de la educación primaria, si nosotros le permitimos que justamente desarrolle estas habilidades a través de distinta selección lúdica, se empezará a fortalecer su autoestima y a expresarse, a comunicarse. También junto con la Ley de Educación Emocional tenemos la Ley de Oratoria, que es taller de oratoria en el aula. ¿Cómo me expreso? ¿De qué manera? Entonces entra en juego todo nuestro cuerpo. Desde que empezamos, como dije recién, la mirada, el gesto, lo postural, y después cómo me relaciono con el otro, cómo intercambio. Si tenemos que realizar una competencia, que a veces la palabra competencia cae medio como decir estamos inhibiendo al otro. No, la competencia bien entendida, que pongamos reglas de juego. Entonces, estamos conviviendo, estamos sabiendo armar y le enseñamos a nuestros estudiantes que puedan armar reglas de juego.
¿Para qué? Para convivir mejor también. Y nosotros en las instituciones permanentemente, cuando tenemos los acuerdos escolares de convivencia, para convivir, ¿qué reglas tenemos en juego? ¿De qué manera cada uno aporta? Y entra el trabajo en equipo. Entonces, el trabajo en equipo se fortalece cuando uno busca justamente las mejores estrategias para tener confianza en la institución en la que trabajo, confianza en el aula con mis estudiantes, porque cuando el vínculo entre estudiantes y docentes se da fuertemente, fíjense desde el momento que se entra al aula, cómo saludo, cómo lo miro a mis estudiantes, ellos se sienten más seguros y tienen confianza y se animan a preguntar y empiezan a expresar naturalmente sus emociones, porque a veces nos preguntan, ¿y qué pasa con esto de las emociones? ¿Es un contenido realmente? Claro que lo es un contenido, y es un contenido educativo, porque de esa manera, fíjate, lo intrapersonal y lo interpersonal está ahí, dando vuelta, dando vuelta. Entonces, cuando un niño puede expresar sus emociones, el docente ya sabe. Cuando vemos un niño, lo vemos como apocado, triste, distante, algo está pasando. Pero no voy a trabajar sola, voy a trabajar con el equipo que tiene la escuela, porque a lo mejor tendré que llamar a la familia. Fíjense hoy cómo dice, juegos, emociones, familia, aprendizaje. Siempre tenemos que trabajar vincularmente, porque solos no vamos a conseguir nada. ¿Y qué tenemos que lograr? Que ese chico seguro, ¿no es cierto?, el día de mañana sepa seleccionar y decir sí a lo que corresponde sí, y no cuando nos invitan a ciertas cosas que no contribuyen a nuestra formación personal y a nuestro proyecto de vida. Por eso digo que la educación emocional nos permite elaborar proyectos de vida saludables. De esta manera tendremos menos chicos con adicciones, tendremos menos chicos con otros tipos de enfermedades, contribuye a la salud mental, contribuye, muchas veces decimos, no nos damos cuenta, a veces hay chicos autistas que en un primer momento no, es como que no nos damos cuenta, pero si nosotros empezamos a implementar actividades lúdicas, la emoción sale. Y ahí enseguida el docente, pues los docentes en eso también somos muy expertos en saber qué está pasando. A ver, ¿por qué este niño es tan impulsivo? Que a veces hasta decimos agresivo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay alguna cuestión? ¿Qué ocurre a veces cuando llamamos a la familia? Y no ha sido escuchado. Entonces aquí aparece la escucha muy fuertemente y el diálogo que tenemos que tener. En esto entonces, en este juego que como creo que estoy poniendo todo en juego, ¿no es cierto? La escucha, el diálogo, y de esa manera yo empiezo a empatizar. Mira, nuestra madre nos escucha, nuestra profe nos escucha, y con esto va también la emoción que va cargada. ¿Con qué? Con las relaciones interpersonales, mi relación con el medio ambiente. Fíjense, nos emocionamos, vamos a cuidar el medio ambiente, vamos a cuidar el contexto en el cual nosotros vivimos, que sea totalmente saludable. De esto hablo de la integralidad. Y cuando nosotros personalmente somos seres biopsíquicos, sociales, emocionales, espirituales, es porque por supuesto que somos seres trascendentes, pero vamos a trascender en tanto y en cuanto tenemos la oportunidad de hacerlo, porque si solamente decimos vamos a aprender matemática, vamos a aprender inglés, vamos a aprender biología o lo que sea así como conocimiento fragmentado, eso no sirve. Hoy tenemos que pensar en una currícula integrada y por supuesto atravesada con esto que llamamos los temas transversales, que son contenidos pedagógicos como lo es la educación emocional, la educación vial, la educación sexual, la formación de ciudadanía y otros tantos temas transversales que no es una materia aparte, va todo imbrincado. Tenemos que saber elaborar nuestros proyectos educativos.